Bueno, bienvenidos a este seminario que, como su nombre indica, no es una ponencia ni nada de eso. Lo que pasa es que sí vamos a hacer una introducción que nos sirva como de pie de lo que vamos nosotros descubriendo a lo largo de este proceso que es de los más apasionantes, ¿no? Vais a tener el PowerPoint después y todos los textos, o sea que no hay problema de nada, o sea, no... Y no veis los textos porque están aquí también, o sea, que tampoco, para que tengáis que leer en las hojas. Bueno, hay muchas formas de presentar este amplio momento del discipulado, ¿no? Que en el fondo lo que queremos hacer es eso, pasar de una pastoral de actividades puntuales a un proceso, ¿no? Este proceso, o sea, yo lo digo así ya abiertamente, en la Iglesia fundamentalmente lo han sostenido los movimientos. Esto es una realidad que tenemos que reconocer y ya está. O sea, no necesitamos darle más vueltas, es decir, que realmente los procesos, ¿no? Integrales, comunitarios, catecumenales, como donde está la comunidad, todo eso estaba fundamentalmente centrado en los movimientos. Si alguien quería más o menos tener una vida de pertenencia y tal, pues digo fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, ¿no? Y he sido muchos años, gracias a los movimientos, que este sujeto cristiano, este adulto en la fe, se ha generado en la Iglesia, y es así, ¿no? Todo con la riqueza de la Iglesia, la vida entera de la Iglesia, la vida sacramental, el magisterio, los obispos, ¿no? Todo unido, ¿no? Pero que focalizado, diríamos, era esto, ¿no? Estamos en un momento, yo creo también desde Evangelii Gaudium, donde el Papa pide, ¿no?, que la parroquia dé un paso, ¿no? La parroquia, él dice, ¿no?, explícitamente que la parroquia necesita un cambio, que no ha perdido, pero necesita un cambio, necesita una transformación, una transformación en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Yo lo que voy a poner delante un poco es ¿por dónde tendría que ir este cambio? ¿No? ¿Por dónde podría ir este cambio? ¿Y cuáles son los elementos fundamentales de este cambio? Claro, ¿qué pasa? Que a la vez tenemos que compaginar todo este proceso con lo que hacen los movimientos. O sea, y esto es una cosa que también hay que aprender a hacerla. Porque los movimientos, yo cuando voy a presentar ciertas cosas, me dicen, eso nosotros lo hacemos hace mucho tiempo. Y ya está, y vengo diciendo, ya, uniros a nosotros y se acabó el problema, ¿no? Entonces dicen, espera un momento, que hay más amplio, la vida es más amplia, ¿no? Creo que estamos en un momento distinto, y esto les está costando cómo entender este proceso donde se puede hacer realmente un proceso discipular completo sin pertenecer a un movimiento. Bueno, esto es una cosa que hay que afrontar y hay que explicitar, y sin miedo además, ¿no? Porque no tenemos ningún problema con los movimientos. Yo soy de un movimiento, o sea que no tengo ningún problema. Ahí la cuestión es realmente si hay espacio en la parroquia para generar estos discípulos misioneros y cómo se hace. Yo os pongo aquí 4 verbos que a mí me ayudan así de forma rápida, pues para intentar focalizar rápidamente cuáles serían los elementos, ¿no? Acoger, permanecer, pertenecer y ofrecer. O sea, acoger es... El discipulado es un acoger continuamente la gracia del primer encuentro. Esto es una cosa fundamental. El Papa en Evangelii Gaudium lo repite 40 veces, ¿no? Este primer encuentro es lo que nutre todo el discipulado. Por eso no puede haber, ayer decía don Juan Carlos esa frase, ¿no? No hay impacto sin proceso, pero la segunda parte me gustó. No hay proceso sin impacto. O sea, no puede haber un proceso si no hay esa experiencia viva de Jesucristo resucitado en el Espíritu Santo. Esto es lo que va a sostener todo el discipulado. Por eso, cuando falta este elemento, no hay discipulado. No existe el discipulado propiamente, porque si el elemento fundamental es el primer anuncio, es el primer encuentro, es la experiencia viva, tú no puedes luego, ¿qué desarrollas? No desarrollas nada porque no lo has tenido. Por eso es tan importante que no haya proceso sin impacto. Ese acoger continuamente
Y volver otra vez a la catequesis siempre, como un volver a ese primer momento, como un volver, no se dice, no es solo primero, sino principal, tal, y todo construye Evangelii Gaudium en esto. Segundo, permanecer. Claro, permanecer significa tener un lugar, ¿no? Permanecer en el tiempo, tiene que ser un proceso en el tiempo, tiene que tener una entidad, tiene que tener, luego veremos más elementos, ¿no?, que vamos a ir trabajando. Pertenecer. No se puede generar un discipulado sin una pertenencia concreta a unas personas, a un lugar, a una comunidad, a un grupo, a una parroquia. No puede haber realmente. De hecho, esto es uno de los grandes riesgos que vemos en los neoconversos, que lo ha dicho ella, el riesgo del individualismo. No, normal, yo tengo neoconversos que vienen, que no sé de dónde vienen, y llegan allí, se ponen de rodillas, rezan el rosario, no hablan con nadie, evidentemente todo eso que decía, ciertos extremismos, es que además los ves y dicen, mira, ya lo tienes. Es que no tiene pérdida, o sea, es alucinante. Ha venido de un impacto tal, no sabe con quién está un poco desubicado, tal, eso sí, tiene su grupito no sé a dónde, pero en la parroquia está desubicado. Entonces hace falta, ¿no?, pues pertenecer a un lugar. Cuando ese lugar, claro, evidentemente no existe, pues en la parroquia, pues se busca otro lugar, evidentemente. Por eso la parroquia tiene que ofrecer este lugar, tiene que ser este lugar, o al menos ser una posibilidad de pertenecer. Y luego ofrecer la vida, la entrega de la vida, ofrecer en los sacramentos, o sea, toda la vida sacramental, toda la vida de oración, toda la vida, ¿no?, que conlleva. Estos 4 elementos, bueno, a mí me ayudan como a esto, a entenderlo un poco mejor. Luego hay un elemento que estamos viendo que es central. En un discipulado, el centro de toda la vida es el domingo. Y no el domingo, la misa del domingo, sino el día del Señor. O sea, recuperar, ¿no?, el día del Señor para un discipulado es fundamental. De hecho, nosotros nos estamos reinventando para ver cómo ofrecer el día del Señor, ¿no?, que sea realmente un día central en la vida del discípulo. ¿Y cuáles son los elementos que debe tener este discipulado? Pues esto no vamos a inventar nada porque lo hizo el catecismo. Son los 4 elementos del catecismo: el credo, la liturgia, la espiritualidad y la moral. O sea, en torno a estos 4 elementos gira todo el discipulado, y cualquier discipulado que no tenga estos 4 elementos le faltará un elemento esencial. ¿Vale? Entonces, cuidado, porque a veces nos centramos más, no, tiene que tener los 4 elementos en el proceso. Tiene que existir momentos de formación, momentos de celebración, momentos de oración, y ahora veremos más. Yo aquí pongo otros elementos que, bueno, esto es todo evidentemente opinable, es decir, que ahora vamos a hablar de todo esto, ¿no?, cuáles son los elementos que creéis que son vosotros que faltarían aquí y todo esto. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, y por la lectura que hago, ¿no?, y un poco serían más o menos esto. Tiene que haber también momentos de retiro, ¿no?, que esto tiene que ver también con la comunidad cristiana, Adviento y Cuaresma fundamentalmente, ejercicios espirituales, entrevista personal. Esto también hace falta, o sea, es un poco fatigoso para el sacerdote o para el acompañante, pero que haya un seguimiento de cada uno. Claro, por eso falta suscitar personas que hagan este acompañamiento, una vez al mes, una confesión frecuente, una vez al mes, que vayan aprendiendo audios, podcasts, lecturas recomendadas, un libro al mes, encuentros comunitarios de vida pues ahora, por ejemplo, hemos tenido un encuentro con toda la comunidad, todo el día, el domingo, juegos para padres, niños, un momento de formación, un momento de testimonio, ¿no?, todo el día juntos, ¿no? Bueno, son momentos donde se va generando esa pertenencia, donde se va trabajando toda la incorporación, ¿no?, de ese converso a la comunidad, y la acción caritativa, ¿no?, como escuela de vida. Esto estamos viendo sobre todo con los jóvenes, que es genera realmente una conciencia discipular. Y el Papa en Christus Vivit lo dice continuamente, este aspecto educativamente, ¿eh? Y esta acción caritativa concreta, propuesta, compartida, oye, ¿cómo ha sido? Todo esto tiene siempre un seguimiento, tiene siempre... Entonces, configuración de encuentros, esto quizás sea lo más difícil.
Esto de los moldes que hablábamos ayer, ¿no? Que intentamos poner lo nuevo en moldes viejos, esto quizás sea lo más difícil que tenemos que trabajar. Y aquí necesitamos conversar, necesitamos ponernos en juego. Yo os voy a leer tres números de Christus Vivit, donde el Papa, aplicándolo a los jóvenes, pero creo que se puede aplicar a todos los conversos. Dice: la pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a llevarla adelante, ha sufrido el embate de los cambios sociales y culturales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. Y ahora dice: en algunos lugares ocurre que después de haber provocado en los jóvenes una intensa experiencia de Dios, un encuentro con Jesús que tocó sus corazones, luego solamente les ofrecen encuentros de formación, donde solo se abordan cuestiones doctrinales y morales, donde los males del mundo actual, sobre la Iglesia, sobre la doctrina social, sobre la castidad, sobre el matrimonio, sobre el control de la natalidad y sobre otros temas. Y fijaos el juicio que hace el Papa. El resultado es que muchos jóvenes se aburren, pierden el fuego del encuentro con Cristo y la Iglesia de seguirlo. Muchos abandonan el camino y otros se vuelven tristes y negativos. Calmemos la obsesión por transmitir un cúmulo de contenidos doctrinales y ante todo tratemos de suscitar y arraigar grandes experiencias que sostienen la vida cristiana. Esto es una cosa increíble. O sea, esto es un golpe a la línea de flotación. Y después propone alguna cosa, ¿no? Dice: insistí mucho en esto en Evangelii Gaudium, entonces, y creo que es oportuno recordarlo. Sería un grave error pensar que la pastoral juvenil y el querigma ha abandonado el pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Por consiguiente, la pastoral juvenil siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo. Estos son pautas muy concretas, muy concretas. Y aquí dice, ¿y cómo se hace eso? Dice: lo hará con diversos recursos: testimonios, canciones, momentos de adoración, espacios de reflexión espiritual con la Sagrada Escritura e incluso con diversos estímulos a través de las redes sociales. Pero jamás debe sustituirse esta experiencia gozosa de encuentro con el Señor por una suerte de adoctrinamiento. A mí me parece que esto esto a mí me ayudó mucho a decir: oye, yo tengo que escuchar esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué molde estoy metiendo a los conversos, ¿no? A los que han recibido este encuentro con Jesús, ¿no? Entonces yo señalo tres elementos que creo que son fundamentales a la hora de plantear el discipulado. Por un lado, el protagonismo del Espíritu Santo. Todo lo que sea, mañana lo diremos un poco más, pero en el otro tal. Pero el Espíritu Santo es el protagonista de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y todo lo que no tenga esta conciencia del protagonismo del Espíritu Santo en ti, como testigo, en el converso, que en el fondo es el que ha hecho posible que venga, el que suscita la fe, el que sostiene la fe, el que hace crecer la fe. O sea, esta relación familiar con el Espíritu Santo en los procesos discipulares es fundamental. Y esta conciencia continuamente renovada hace que se quiten protagonismos, se quiten personalismos, te hace mucho más humilde. O sea, hace que el proceso discipular tenga realmente el centro, ¿no?, en otro lado distinto. La comunidad, no hay proceso discipular sin comunidad. Quizá lo diremos más alto, más bajo. No existe. O sea, o hay una comunidad que acoge, acompaña, ¿no?, integra, sostiene continuamente los procesos discipulares, o no hay proceso. Y por último, el testigo, que es enviado, ¿no? Es la centralidad del que anuncia, del que acompaña, ¿no?, como testigo de Jesús. Otros elementos: la inspiración catecumenal. Esto tiene que estar. Yo esto sobre todo cuando lo explico, me miran los neocatecumenales y me dicen: ritos de paso, gradualidad, proceso, etapas, entregas, ¿no? Todo esto hay que incorporarlo en los procesos discipulares.
hay que meterlo allí. Hay que ver cómo se configura, hay que ver, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos ayude. La oración, fundamental, momentos de oración explícitos, momentos de intercesión. Esto es una cosa muy potente, donde se pone la vida delante y los demás rezan por ti y tú por ellos, ¿no? De un modo explícito, ¿no? De un modo intencional. Esto también da mucha fuerza. La formación, o sea, hay que dar formación, hay que coger un tema, hay que explicarlo, o sea, clarísimo. Escucha y diálogo. O sea, tiene que haber ese feedback continuo, tiene que haber escucha. Eso, por ejemplo, en los momentos de compartir la mesa, es muy impactante, porque claro, a los que han hecho alfa les suena, a los que no. Y es, por ejemplo, una sola conversación en una mesa. Yo a los... Dicen, oh, es que es chulísimo eso. Escucharnos. De repente estás en una mesa con 10 personas y te escucha la gente, ¿sabes? No te replica, no te dice, oye, esto es interesante. Dinámicas, tiene que haber gestos, tiene que haber cosas que rompan, porque ellos vienen de cosas así. Entonces necesitan también esos espacios dentro del discipulado. Tiene que haber momentos que les sorprendan, tiene que haber momentos... Claro, eso cuesta, ¿no? Yo ahora que estamos con el nuestro, claro, ¿qué cuesta hacer eso? Pero tú vas pensando, vas preguntando y estamos haciendo cosas chulas. Y además, claro, ellos... Tú ves cómo están integrándose, tú ves cómo están metiéndose, tú les ves, ¿no? Cómo esto les ayuda. El testimonio, claro, uno habla de lo que le ha pasado, fundamentalmente. No tiene que haber momentos explícitos de testimonio dentro de ese proceso. El grupo pequeño. Aquí Malon empezó con pocos, luego dice, pero es que son pocos, porque si faltan, entonces son muy pocos. Entonces hagamos un grupo un poquito más grande, él dice de unos 20 más o menos, ¿no? Por si... Bueno, pero hay grupo pequeño, tiene que haber un grupo no muy grande donde se haga ese discipulado. Nosotros, por ejemplo, tenemos separado, son 4 semanas, 2 semanas grupo grande, 2 semanas grupo pequeño. Bueno, pues vas combinando, ¿no? El grupo grande, que son 2 grupos más o menos de 25. Y el grupo pequeño son de 7 u 8. Y ellos van a ir trabajando su discipulado con cada... Compartir la mesa, fundamental. Fundamental. Nosotros vemos un pequeño fragmento de Chosen, hemos hecho un pequeño itinerario de Chosen con los personajes, luego se comenta eso. El libro del mes se trabaja en esa 4ª reunión. O hay un libro, por ejemplo, estamos leyendo ahora Lumen Fidei, ¿no? Que es una carta súper sencilla, donde ellos estamos con el tema de la fe. Bueno, ellos exponen allí sus preguntas y convivencia. Esto que hacen los de Camino me encanta, ¿no? Que se van un día entero, ¿no? Conviven, ¿no? Y hace falta ese tipo de convivencia, hace falta compartir, hace falta salir juntos, hace falta hacer todo eso juntos. Fijaos que son un montón de elementos, pero que en el fondo, conjugados, ¿no? Harían como ese... ¿Dónde decantaría el discipulado, no? Porque esto es otra de las cuestiones que está ahí en el candelero. ¿Dónde decanta el discipulado, no? Porque la idea es que de estos encuentros discipulares nazcan comunidades, ¿no? Por ejemplo, ahí Ángel Tello tiene comunidades de vida, ¿no? Donde después de un proceso discipular se hacen pequeñas comunidades de vida. Claro, ¿qué hacer para que eso no sean grupúsculos de nuevo de la parroquia y que el domingo, el centro, ¿vale? Siempre el centro. Me encontré, después de buscar un dibujo, ¿no? que nos pudiera ayudar a esto, encontré este. O sea, son comunidades, ¿vale? Que tienen su propia identidad, porque es un grupo... Ahí las células, por ejemplo, también tienen esa idea, pequeñas células donde puedan, ¿no? Compartir la vida, donde se conozcan, donde puedan realmente ser un espacio de confidencialidad, donde haya realmente pues, un periodo formativo, tal. Y luego, o sea, como todas, ¿no? Girando en torno al domingo. El domingo debe ser el día donde todas las comunidades se encuentran, donde se reconocen, donde... y luego, evidentemente, pues habrá días donde se intenta aglutinar, dependiendo del número, ¿no? a todas las comunidades. Habrá momentos formativos para todas las comunidades y, evidentemente, la vida de la Iglesia, la vida litúrgica, ¿no? Que tiene una riqueza tremenda. Y que eso sea continuamente lo que aglutina. ¿De qué se alimentan? Pues eso también un poco depende de las necesidades de cada uno, depende del proceso de cada uno, las edades. Es que son muchas cosas las que... Por eso hacer un modelo único de discipular es muy complicado. Porque es que cada parroquia, fijaos ayer, ¿no? Lo que hablaba Óscar, ¿no? De Sevilla, ¿no? ¿Qué está diciendo este hombre? No tengo ni idea de qué está diciendo.
Era una cosa extraña para nosotros y de repente sale el de Solsona y dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices? Es que son dos mundos completamente distintos. Entonces hay que adecuar toda esta, por eso ponemos elementos y luego, o sea, que todo esto realmente tenga el objetivo, que realmente tenga, ayer me encantó don Juan Carlos, ya los llamó verificadores. Me gustó mucho la palabra, verificadores. Es decir, que haya verificadores realmente de que se está haciendo este proceso, de que realmente el discípulo, ¿no? Tiene esta conciencia de que Jesucristo es su Señor, de que es su Rey, de que no quiere servir a otro Señor. O sea, que empieza como a generarse, que evangeliza, que realmente quiere cambiar su vida, que tú dices, pues, tiene que haber verificadores realmente de que realmente vivo en una comunidad, que es mi parroquia, ¿no? Entonces siempre dice la parroquia entre las casas, ¿no? Claro, en el sentido de que tiene que haber esta... Bueno, más o menos. Entonces, si tú quieres contar algo de... O sea, esto es lo que yo quería decir, ¿no? Sencillamente, ¿no? Como una especie de marco, ¿no? Y como Tote también está aquí, si quieres añadir algo, alguna cosa de las que tú después. Para no hacer una charla, sí. Se trata de que esto sea un diálogo. Exacto. Yo voy a intentar hacer un zoom hacia todavía más genérico, porque si esto se aplica al día a día y a que sea un proceso, pues Jesús yo creo que nos está planteando un proceso muy también inmediato, ¿no? Que sirve para cada semana, por decirlo así. Yo quisiera remontarnos y plantearos lo siguiente, que es un tema que yo le estoy dando muchas vueltas, ¿no? La parroquia, si queremos ver un después de la parroquia, podríamos correr el riesgo de ahogarnos en la casuística. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a hacer, no sé qué. ¿Cuál es el principio rector? Y voy a partir de Trento. En Trento se reordena todo para que haya una parroquia, un párroco, una diócesis, un obispo, una parroquia, un territorio. O sea, hay un momento de dispersión absoluta, por decirlo de alguna manera, y Trento lo que busca, en lo disciplinar por lo menos, es centrar eso. Pero ¿qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que resuena un poco de todo lo que dice Jesús? Proceso. Entonces yo diría, una parroquia, un párroco, una comunidad, un proceso. ¿Cuál es el proceso de la parroquia? El proceso fundamental. Y ahí la reflexión, viendo la dinámica de los movimientos, la dinámica de cuando ha habido reformas de la Iglesia, siempre es la vuelta al bautismo. O sea, estamos en un momento en el que tenemos que volver al fundamental. El primer anuncio es Pentecostés, es el nacimiento a la fe, el nacimiento con el encuentro con Jesucristo, el nacimiento a la vida trinitaria. Todo eso nos evoca el bautismo. Los grandes movimientos, para mi gusto, de espiritualidad y de renovación en la Iglesia, siempre son una vuelta al bautismo. Y creo que estamos llamados a eso. Entonces, ¿cuál es el proceso fundamental de una parroquia? La Eucaristía, nos dice Jesús. Pero la Eucaristía, ¿de dónde nace? De la vigilia pascual. O sea, es el proceso pascual de la parroquia. Eso es lo que hacemos en el año. Por eso yo quiero hacer el zoom más así. ¿Cuál es la dinámica de la vida cristiana? Pues la salvación de Jesucristo que viene a nosotros. ¿Dónde la vamos a vivir? En la parroquia. ¿Qué va a hacer la parroquia todos los años? Va a seguir un ciclo litúrgico que debería ser acompañado de un ciclo catecumenal. Deberían estar las dos cosas como intrincadas, ¿no? Una cosa entreverada con la otra, de tal manera que ese proceso fundamental de salvación de las personas que estamos ofreciendo suceda todos los años, en todas las instancias, a todas las personas. Suena muy elaborado, pero es muy simple al decir. O sea, ¿qué nos propone la Iglesia? El camino hacia la Pascua, ¿no? Desde la Navidad hasta la Pascua, desde la Encarnación hasta la cruz, hasta la resurrección, en donde nacemos, y luego Pentecostés, ¿no? Y vuelta a empezar. Estamos haciendo eso, estamos viviendo eso, estamos reviviéndolo, ¿no? Entonces, para mí el componente eucarístico también es un componente bautismal. Ahora paso de la teología a lo práctico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si estamos buscando itinerarios de discipulado, estamos buscando itinerarios de vida cristiana para no perdernos en el bosque de todas las opciones, que se voy a hacer esto, que se voy a hacer lo otro, necesito un solo proceso. ¿Me voy a inventar el proceso? No. O sea, el proceso es el que hace la Iglesia. Entonces, no es solo que le demos, pues eso es un tema muy mayor que suena también por reconstrucción de la parroquia de Guay, la importancia del domingo, ¿no? No, la importancia del proceso pascual que vivimos. ¿Por qué? Porque la parroquia
es una comunidad de salvados que son peregrinos en esta tierra y es la iglesia de las casas de los hijos. Es una dinámica. La parroquia no es un lugar de llegada. Cuando vemos la parroquia como un lugar de llegada, entonces nos vemos cargados de la necesidad de tener que rellenar todo de actividades, de cosas que hacer, de grupos y tal. Pero si vemos la parroquia como una dinámica simple, ¿no? Anuncio, discipulado, misión, en el que constantemente estamos haciendo eso y la gente se está insertando en esa dinámica, vamos a tener como un principio rector para entender el camino del discipulado y que es más allá del discipulado. O sea, porque el discipulado tampoco es un fin en sí mismo, ¿no? Eso nos lo dice Alan Hills, que a veces esto ya es muy avanzado, ¿vale? Que estamos en el primer anuncio, pero es que estamos poniendo el discipulado como un fin y tampoco es eso. O sea, no nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a quedar en el grupo, vamos a llegar al mundo entero. Entonces, como recapitulando un poco, ¿no? Si queremos llegar a una simplificación, una claridad, una clarividencia de dónde queremos ir, necesitaríamos de alguna manera volver a cogerle el pulso al proceso de la parroquia, que no es solo litúrgico, pero que la liturgia estamos celebrando ese proceso de vida, muerte y resurrección, que es lo que recibe la gente cuando experimenta la salvación de Cristo y es lo que estamos ofreciendo al mundo. Entonces, si entendemos eso como algo unificado, algo unívoco, es donde nos vamos a alinear, nos vamos a encontrar en cada Eucaristía del domingo, pero las Eucaristías del domingo se refieren a dónde, cuál es la Eucaristía por excelencia, ¿no? La vigilia de Pascua, donde nacemos a la vida, donde hay bautismos. ¿Qué pasa ahora mismo en Francia, por ejemplo? Pues que en Pascua bautizaron eran 12.000 adultos, ¿no? Algo así es lo que salió en los titulares. En 2019 bautizaron más gente que en España. Esa es la estadística. No he hecho la estadística después de la pandemia, ¿no? Pero esa es la de justo desde la pandemia. ¿Por qué? Porque una iglesia que está en un modo de evangelización, salida y reiniciar los procesos, va a generar procesos bautismales, catecumenales y procesos en donde al final son procesos pascuales de las personas. No sé si suena mucho a teología, pero para mí, o sea, como que empiezo a verlo como un camino muy práctico en torno al cual hacer el discipulado. Y dices, bueno, ¿dónde ha pasado esto? ¿No? Dices, claro, los neocatecumenales lo tienen muy claro. Teóricamente, como marco teológico, hay que volver al bautismo, hagamos el camino y volvamos. Y reedificamos comunidades partiendo del querigma, primer anuncio, y hacemos todo este camino que no pudimos hacer en su día porque vivimos una iniciación cristiana finalista, nos dio el bautismo como algo de llegada, no como, o sea, como una forma de entrar a la iglesia sin haber tenido fe o sin haber tenido la experiencia personal. Entonces, en los catecumenales, que es una pena, ¿no? Que muchas veces decir, oye, que nos faltaría esa reflexión, ¿no? Pues yo veo eso muy claro también. Veo en ciertas realidades ese primer momento de nacimiento poderoso, ¿no? De Pentecostés, ¿no? Los carismáticos, ¿no? Que tienen con el seminario de vida del Espíritu. Lo que está ocurriendo con Emmaús, lo que está ocurriendo con ciertas realidades así de primer anuncio, alfa, son experiencias de Pentecostés también, ¿no? Otra vez, nacimiento. Pero nos falta esta segunda experiencia. Y entonces ahí decimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer, ¿no? Y como decía Jesús, esto es demasiado rico como para que digamos, este es el camino para todos, pero el proceso tiene que ser único, tiene que ser unívoco, tiene que ser una comunidad, un pastor, un proceso, y el proceso tiene que ser el proceso de la iglesia. Hasta ahí lo tenemos todos claros a nivel de libros de teología, ¿verdad? Pero en la práctica no lo vivimos así, yo creo. Entonces vivimos parroquias desfragmentadas o franquiciadas, las que franquiciamos un montón de actividades. Y la comunidad es una comunidad de comunidades, pero mal entendida, en el que hay comunidad de franquicias, en vez de comunidad que están todos alineados, ¿no? En una visión, un camino, Entonces, yo exhortaría, ¿no? Decir, lo que busquemos, ¿no? Pues busquemos este proceso que resuena profundamente, y enganchamos con todas estas cosas. Y luego, veamos todo como una dinámica, nunca puede ser un lugar de llegada. Nada de lo que estamos haciendo es para engordar la parroquia, por engordar la parroquia, sino que es una dinámica multiplicadora de vida, que si se le inyecta vida, va a generar vida y va a generar salida. Y estamos atrancados precisamente porque vemos incluso en la nueva evangelización y en los métodos, los vemos como una oportunidad de llegada. Estamos practicándolos para engordar lo que tenemos dentro. Y entonces ahí es donde perdemos el concepto de decir, oye, parroquia es
lo que citabas, ¿no? Es la iglesia de Dios entre las casas de los hijos. Es lo que sucede entre nuestras casas, es lo que sucede en el espacio entre nosotros. No es lo que sucede en el templo, es lo que sucede en el espacio de la comunidad que llega al mundo entero. Y ya está, no sé, sí, eso. Así para lanzar temas al debate. Tenemos una horita, o sea que para hablar, para preguntar, o sea, ideas que estéis haciendo, ideas que le pueden ayudar, o sea, estamos para iluminar juntos, ¿no? Os hemos dado algunas pistas que desde el área, ¿no? Vemos y que estuvimos hablando en la reunión de septiembre y salían todos esos elementos, ¿no? Y salía una cosa muy rica. Evidentemente, en estos procesos discipulares están injertados los sacramentos, ¿no? O sea, están dentro, ¿no? O sea, habrá gente, ¿no? Pues que esté sin confirmar, habrá gente y habrá que ayudarle, ¿no? En este proceso discipular a recibir esos sacramentos dentro, ¿no? De un marco más amplio, porque nuestro problema fundamental sacramental es este, que los sacramentos son finalistas y los dejan fuera. Entonces, estos procesos lo que hacen es integrar también la vida sacramental y los procesos de iniciación cristiana, ¿no? Que a veces no hay un conflicto entre el discipulado y la iniciación cristiana, ninguno. O sea, se incorpora perfectamente dentro de un itinerario más amplio, ¿no? Más amplio que no es solamente la preparación y recepción de los sacramentos. Esto también salva este escollo, ¿no? que está haciendo, ¿no? que muchas personas vivan los sacramentos de forma finalista. Sí. Tengo una pregunta, a ver si alguien tiene la solución. Hay personas que han hecho Alfa, Emmaús, los integras en un grupo de formación, un grupo de estos pequeños, para que tengan sus grupos. Les empiezas a dar la formación y se lo pasan muy bien, estamos muy bien en el grupo, les hablas que tienes que ir a misa, pero no hacen nada, simplemente en los grupos de estufa que decimos, ¿no? Qué bien que estoy, qué bien me lo paso, que estamos muy bien, pero no te hacen nada más. Los puedes formar y los has acompañado. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué proceso podemos, cómo nos ingeniamos para que dé un paso más? ¿O no? Hay dos, yo lo que veo es que hay dos posturas ahora mismo, ¿no? Y son los grupos donde esos grupos, gracias al párroco, a algunos más, empiezan como a invitarles a otras cosas, y entonces ese grupo es una especie de bisagra entre un momento discipular distinto o pertenencia a otro movimiento o lo que sea, ¿no? Y entonces mantienen el grupo. O la otra opción es donde hay un itinerario completo donde se injerta ese modo. Por ejemplo, parroquias hacen Emmaús, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 retiros de Emmaús al año, hombres y mujeres. Entonces hacen Emmaús hombres, ¿no? Hacen el recorrido del grupo de Emmaús, sirven en el siguiente grupo y ya pasan al grupo discipular. Eso, por ejemplo, es otra opción, donde es el momento, ¿no? Porque, por ejemplo, Alfa sí que tiene esa pertenencia, nosotros después de Alfa directamente van al discipulado. Acaban, claro, pero porque genera más pertenencia, Alfa genera un poquito, el impacto es que casi no conoces a nadie, llegas allí, necesitas como conocer, entonces dejamos como, pues eso, entre 10, 14, 15 semanas de rodaje, ¿no? Donde hay personas enviadas que son a ese grupo no va todo el mundo, a ese grupo van personas que han sido enviadas para sostener y acompañar a esos que acaban de llegar, acompañarles para que sirvan y una vez que han servido se injerten en el grupo. Eso es lo que... No, la idea sí. Sí. Hay un paradigma que, bueno, ya he dicho, lo he escuchado, ¿no? O sea, que me ayuda porque un proceso es aprender un idioma. Así. Y las escuelas de idioma, o sea, este proceso está hecho. Y de hecho tú tienes sus pasos, sus exámenes, ¿no? De la 1, la 2, la 1, la 2, ¿no? O sea, y que esto en cierta manera un poco es estandarizado, de manera que nos ayuda pues, a proseguir, ¿no? Y sabiendo que hace a uno, pues bueno, o sea, dices alguna cosilla en ese idioma, pero no te comunicas porque tienes que hacer un poco más, ¿no? Claro, si cogiéramos como esta palabra, ¿no? Y lo aplicáramos como a lo que tenemos ahora en España, ¿qué tenemos? O sea, igual tenemos el retiro de impacto, ¿no? que es necesario, ¿no? Pero luego igual podemos llegar hasta quizás algún A1, ¿no? O sea, por ejemplo, los Kikos sí que tienen hasta Z, Z10, ¿no? Ya son 20 años, ¿no? Pero claro, igual yo creo que tenemos que o sea,
Bueno, tenemos ya igual alguna aula. Yo creo que en mi parroquia hacemos Sicómoro, que es una cosa de Londres, que yo lo considero una aula de la fe, pero no tengo A2. Y ahí tengo un déficit, ¿no? Entonces aquí quizás hay que pensar y tendrá que ser como, bueno, varios itinerarios, pero que también que sean de cierta manera fáciles, y que es verdad que lo que tenemos un alfa o Sicómoro, o sea, que acoge muchos aspectos de los que tú has dicho, ¿no? O sea, que no es solo una formación que vaya a unas clases, sino el tema del grupo, la experiencia, o sea, que es una manera como nueva, ¿no? Es una forma, o sea, una experiencia más completa que el título de ir a una clase, de alguna manera, ¿no? Pero igual, yo creo que ahora uno de los retos que tenemos es, bueno, cuando tenemos que formar el A2, hay que formarlo, igual y ponerle un nombre, ¿no? Y habrá gente en algunas parroquias que se adolirá bien, y otros habrán otro A2, que se habrán inventado otros, pero yo creo que estamos, o sea, ya tenemos como un cierto espesor de personas que ya han llegado a la 1, y ahora tenemos el problema de, bueno, ¿y después qué? ¿No? Y quizás es el momento también de hacer una 2, pero que no sea lo que dice el Papa, no sea no solo doctrinal, sino que también que esto que ya hemos aprendido de lo anterior, que también lo incorporemos. Y yo creo que este es uno de los retos que tenemos. ¿Qué experiencias de A2 identificamos que tengamos a disposición? Solo por hablar aquí. Bueno, es verdad, sé que hay profesionados que... ¿Cómo está el Delta, por ejemplo, de la mina de Julio, jubilado. Delta, que no lo quise llamar Beta porque todo el mundo lo acababa de llamar Beta y dijo Delta. Delta. Por discípulo. Delta. También dijo pues. Julio Sobrado, es el delegado de primer ministro de España. Por cierto, tendría que estar aquí. Sí, pero... Bien. Yo no sé si también, por ejemplo, el Prades o algo así se llama, ¿no? Uno que es mexicano, que también tiene... Pepe Prado tiene la escuela de San Andrés, sí, que tiene ya pues desde el 99. Empezaron los primeros cursos con Emiliano Tardif. Lo que pasa es que es una escuela que se hacía en el contexto, Cristi estaba ahí también en el contexto de renovación carismática, comunidades carismáticas, y son cursos que se dan, es verdad que es todo un currículum y se puede dar a lo largo de años. En Barcelona ha habido bastante, ¿no? Sí, tienen un problema que no pueden crecer porque has de hacerlo todo. Sí. O sea, se capan a sí mismos. ¿En qué sentido? ¿Sabes? Yo entiendo, o sea, no puedes, no es un método que puedes coger, sino que tienen que dar de permiso. Sí, hay que darlo a ellos. Son muy celosos de su método. Y son tan celosos que al final, o sea, todo el equipo tiene que haberlo ido a haberlo hecho a no sé dónde, tal. Sí. Entonces, claro, no permite crecer. Sí, y le falta un poquito el componente de vivido desde dentro de una comunidad, porque es algo que se ha ofrecido como una escuela de evangelización a la que la gente acude con la visión de que, bueno, pues estás en parroquias y venís aquí y vais haciendo este itinerario poco a poco y esto os da un apoyo y una formación. Eso lo acogió también Giovanni Battista, la comunidad de Giovanni Battista, que algunos, bueno, por Valencia están ahora, hemos conocido en Astorga cuando han venido, pero con sus cosillas. Y dices, claro, no se insertará en una parroquia en concreto, ¿no? Históricamente sí que hay, en el mundo del movimiento lo ha hecho gente. Pero bueno, Nosotros estamos ahora mismo en pleno testeo de un proceso discipular, nada os diría, que va a durar 2 años. El mío. ah, el tuyo. ¿Cuál es el nombre? No le diré nombre. San Martín. Pero sí, o sea, es un intento, ¿no? Todo tiene un proceso y dura 2 años. Y acabará con un retiro, o sea, de envío, y tiene todo injertado, todos los momentos litúrgicos, todo esto está metido. Bueno, esto está muy bien. Pues, ando pensando en los demás también, ¿sabes? Creo que es importante, ¿no? O sea, también pensarlo y ponerlo en una plataforma o lo que sea, porque hay que testearlo. Eso, Sí, hay que... El producto mínimo viable, sí, hay que testearlo. Pero si luego esto te va bien, yo creo que también se ya pensarlo como, y si otra para que lo quiera hacer, para que sea como más fácil. O sea, sí, es muy intuitivo, pasa que bueno, es una propuesta clara, ¿no? Hay un proceso claro, ¿no? Yo creo que la parroquia ya tiene la visión, vamos hacia allí, ¿no? ¿Y cómo vamos hacia allí? Pues tenemos estos instrumentos. Entonces estamos haciendo mucho hincapié en que todo el mundo, ¿no? Es que claro, cuando hay un movimiento en el medio, tiene su cosa, ¿eh? Pero, oye, van entendiendo que la iglesia es más amplia, ¿no? Y entonces
Eso está siendo bonito. Sí, es una pena, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, los movimientos súper interesantes que podrían ser transportables completamente, injertables, pero algunos son muy celosos, ¿no? Como lo que pasa que dicen, no, si no vienes aquí, y no lo haces aquí, y no lo recibes aquí, y no lo haces aquí, no sale de aquí. No, vale. Sí, yo creo que es un atraso un poco, ¿no? La Reno está haciendo también un experimento en su Sí. con jóvenes, ¿no? Tiene una escuela súper chula. Pero es que la escuela es diferente Sí. de la comunidad donde se inserta el Sí. proceso. Es que es una cosa que yo veo que está pasando mucho hoy en día, que sí que se está generando enseñanza y escuelas, escuela de dones carismáticos, empowerment, no sé qué, la gente se está apuntando a un montón de cosas, pero sigue siendo esquema de cristiandad en el que yo estoy consumiendo individualmente cosas, pero no es, Yeah. nos metemos todos como grupo a hacer esto como comunidad. Con lo cual, yo me pregunto qué parte de eso es consumismo puro y duro y qué posibilidades de crecimiento tiene si no está arraigado. Porque el arraigo es la comunidad, siempre va a ser. Una que sería para jóvenes sería Life in the Edge, ¿no? O sea, el Life Está articulado. que te da muchas catequesis, es verdad que no hay un itinerario. O ¿No sea, tiene itinerario? bueno, tiene, porque luego cada uno hace su, Claro. su guerra, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede hacer, porque yo estaba en la parroquia, teníamos un itinerario de 6 años, y además era cíclico, que esto iba muy bien, pero claro, los chicos, pues los que hacían primero de eso, luego pasaban a Life Team, y claro, eran chicos nuevos que se hacían un itinerario cada 3 años que se iba renovando, te era mucho más fácil después volver a preparar las mismas catequesis, porque ya lo guardábamos muy bien con archivos, con todo lo que hacíamos, y de esta manera. Sí, con un alfa adolescentes es cuando bien los live pues, porque son muy parecidos, el formato es muy parecido para los adolescentes. Claro. Y aquí sí que se podría hacer un formato de catecumenado para jóvenes, que es. Y la ECIN no sé si estaba cerrado en ese sentido, ¿no? Esos 6 años no va cumpliendo los hitos y llega a un punto ya, o no. Bueno, esto lo van haciendo ellos, los Estados Unidos van generando catequesis, y es verdad que como la cultura de los jóvenes es la que cambia, o sea, tiene una inculturación en la cultura de los jóvenes, lo que cambia más rápidamente, o sea, lo que antes era superior, Narnia, pues ahora Narnia no saben lo que es, o sea, y antes Narnia era wow, ¿no? O sea, o sea, yo creo que la acción cambia tanto, pero aquí no es verdad que tienes un montón de cosas hechas, y aquí sí que es verdad que sería, ¿no? Pues, eso sería una cosa más seguro, que propongan un itinerario de 6 años con unas catequesis para que puedas hacer un catecumenado y que también te sirva pues, para confirmación, por ejemplo, ¿no? O sea, que sea una cosa así equilibrada, ¿no? Con los tempos liturgicos, o sea, con todo lo que hay que tener, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo eso sí le doy una complejidad. Al final, las diócesis tenemos también directorios de iniciación cristiana, que si les echas un vistazo de unos y otros, la diversidad también es gigante. Entonces, pensar en que pueda haber un elemento común, o sea, al final, luego también está esa otra parte de decir cómo a eso lo podemos adaptar al espacio concreto en el que nos toca desarrollar la propuesta, ¿no? Y muchas de las cosas, por ejemplo, que tú exponías, Julio, Jesús, pues claro, te reconoces muchas de las dimensiones del propio directorio. Entonces dices, bueno, pues se trata de decir, bueno, pues todas estas, por un lado dices, bueno, esas intuiciones que tenemos en la cabeza somos en la pista, estamos bien, pero cómo introducirlas desde algunas de las psicologías. O sea, a mí sí me parece que puede, por un lado, puede tener la ventaja de ser una herramienta universal, pero por otro lado también luego, o sea, no te va de trasvasarla tal cual, sino que en realidad tienes que ver cómo eso responde luego también a la propuesta concreta del directorio de iniciación cristiana que cada uno tenga. En este caso, si queremos hacer, me refiero no como una propuesta, como un itinerario, sino que si lo queremos hacer, coincidir también con lo que pueden ser esos procesos de iniciación. Ahí, pues bueno, luego toca siempre la parte de inculturación o de adaptación a lo que tenemos entrenado. Preguntando, yo sigo preguntando, ¿vale? ¿Qué más conocéis, qué más manejáis, qué más habéis, no sé, estudiado o...? La Cooperativa Episcopal Española no tiene algo así. Acción Católica Claro, o sea, evidentemente. ofrece un itinerario. Pero No sé si hay alguien haciéndolo o siguiéndolo. Se nos puede dar algo así también. Sí, yo creo que en la Cooperativa Episcopal Española ha publicado un itinerario como de formación así, pero no sé si alguien va a mirarlo.
¿no? Que es... O sea, a mí me suena la referencia, pero no sé, también fue un obispo... Sí, las camisetas rojas son... No, yo creo que lo de Elías Llanes, todo el Sí, es eso. de Acción De Acción Católica, sí. porque eso no... No, es que son muy teóricos y un poco más la formación. Otra cosa es la renovación ahora de los grupos de discipulado de Acción Católica que sí que encajan bien para finales del proceso. Nosotros en el de Alfa sí que estamos haciendo el grupo de Acción Católica de discipulado, me han cogido bien. Esta educación buscada al Señor, que lo de... Sí, sí. Como está una marca ahí, tanto para conversos, para catecúmenos como para renovación de fe. O sea, a nivel formativo yo creo que estamos muy equipados. O sea, a nivel de material, desarrollo formativo, ¿no? de los contenidos de la fe, estamos sobrados. Gracias a Dios. O sea, tenemos instrumentos, tenemos... Pero cómo eso se aplica, eso no está mal. Eso es lo que estamos viendo que puede ser lo del modelo, lo del molde que hablamos, ¿no? Yo por eso también, porque hay que testear, porque tú dices, pues venga, voy a hacer esto. Y, por ejemplo, en Jaén están probando algunas cosas tal como del modelo de Acción Católica y decían, algo no cuaja, los adultos no vienen igual. ¿Estás aquí? Joan. Yo digo porque, o sea, que yo trayendo la memoria lo de Julio de Jaén, lo que acabas de decir, nosotros a nivel de experimento en la parroquia, nosotros estamos trabajando después de haber hecho Alfa con matrimonios con chavales de poscomunión, que llevamos un ritual que es muy difícil semanalmente encontrarnos, lo hacemos quincenal. Y entonces, todo lo que te estoy diciendo, yo estoy copiando con papá, porque va uno a ver cómo aterriza, y te das cuenta que la gente tiene ritmos distintos, y claro, porque es que es bueno poder tener un paraguas o un esquema general donde tú vas bajando, no sé, porque después tu tiempo que tienes, el tiempo lo tienes muy limitado, tienes muchas cosas que atender, entonces si tienes te facilita la manera de poder llevar adelante el tema, pues es genial, ¿no? O sea, cómo hacer ese proceso, yo creo que de qué manera poder proponer un punto de referencia, un esqueleto, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, de posibilidades de dinámicas, un marco de posibilidades, y desde ahí comprender que va a ser distinta esta parroquia que en esta otra, la hacemos de aterrizar, pero que tienes clara la visión, el proponente, el proceso, el itinerario que documentan las entregas, los pasos, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas que enriquecen mucho porque te abre perspectiva, pues ¿tú cómo lo concretas? Una iglesia también distinta a la otra, ¿no? Que tenga una inspiración catecumenal, carismática, todo ese tipo de cosas que son las catequesis pistapóficas, todo lo que hace referencia a eso, las inspiraciones están ahí, están puestas, y es porque tienes que una realidad concreta, en esta parroquia, en este prestado, ¿no? Que si concretamos toda esta reflexión también algún tipo de material accesible, pues sería... Eso está bien. Yo veo un peligro en eso. Vale, cada uno además hay gente que como más creativa, ¿no? Y tiene más iniciativa y tal, pero hay personas que no, a mí dame un poquito de hecho ya, porque si no me atasco, ¿no? Que eso también a nivel temperamental es así, ¿no? Pero me parece que por la idiosincrasia de cada lugar, de cada parroquia, hace falta una inculturación real. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo he tenido que elegir, ¿no? En 2 años tú no puedes dar toda la doctrina en la iglesia, es imposible. Es imposible. Entonces en 6 años en teología ¿vale? Entonces tienes que elegir, tienes que ver cuáles son los núcleos que tú crees que son importantes, porque eso, por ejemplo, no te lo hemos discernido juntos en la comunidad, en el consejo, ¿no? De oye, ¿qué acentos tiene la parroquia? De estos 7 temas hay que elegir uno. ¿Por qué ese tema da razones? Eso hace que la propia comunidad sea protagonista en el propio discipulado. O sea, si tú tienes claro el proceso y tienes claro los elementos y tal, ahora, oye, a nosotros nos va muy bien esto y tal, oye, a mí creo fundamental que hay que hablar de este aspecto y tal, pues ponlo ahí. Si tú eres además el que lo hago. O sea, eso también hace como un poco más plástico el discipulado, ¿no? Que no sea, por eso yo decía, de trasplantar una cosa así, ¿no? Y ponerla en otro sitio, eso está pensado en una cultura, está pensado en una... Pero
voy a hacer algo del diablo. Totalmente. El éxito de Trento es la simplificación del proceso. Lo que hace Trento es unificar, reafirmar el proceso sacramental y reafirmar el proceso en cuanto al territorio y en cuanto a una comunidad que está estipulada. Y en Trento la facilidad es que un cura de Trento es intercambiable. Da igual la parroquia que estés. O sea, porque sabes lo que tienes que hacer. Porque la cultura está alineada con el proceso pastoral y con todo, ¿no? Y lo que hemos vivido es la descomposición de eso. Como eso se ha salido de contexto y de realidad en un sentido sociológico, en un sentido pastoral, en un sentido... Y entonces ahora tenemos que recomponerlo. Y tenemos la grandísima dificultad encima de que ya tenemos a la gente iniciada. Por culpa de eso. Porque como en ese proceso iniciabas automáticamente a la gente, la metías en la rueda. Sí, sí, claro. Es eso. Ontológicamente iniciados, prácticamente alejados. O sea, sí tengo el bautismo, pero no tengo la fe. Y dices, ¿y cómo se come eso? Si eso es una contradicción. O sea, no se puede trabajar así. Entonces tendremos que volver a hacer lo que no se ha hecho, ¿no? Entonces, es una gran... Se cambió en Jesús y se acabó el proceso en su parroquia. Claro, Claro. Eso ya es un problema de la cultura. Eso ya Es otro problema, ese es que hay que otro afrontar. mega problema diocesano. Pero bueno, suponiendo que en el mismo cura, te digo, ¿podemos aspirar a la misma claridad que tenía un cura de cristiandad? Porque el cura de cristiandad sabía lo que tenía que hacer, sabía cuándo tenía que hacerlo y cómo tenía que hacerlo. Y ahora mismo, a mí me encanta la sinodalidad creativa, la corresponsabilidad, la sinodalidad de la buena, ¿no? En teoría, es caminar juntos, ¿no? O sea, y tal. Pero yo digo, joder, si dependemos de que cada uno tenga la inquietud, sepa conjugar, sepa no sé qué, al final seguimos en esta... Es que yo llevo escuchando esta pregunta 14 años. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Y seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y dices... Yo por ejemplo, o sea, lo del psicólogo, es que es muy fácil de hacer. Sí. O sea, es muy fácil. O sea, porque es unos vídeos que están muy bien hechos, de fuera de Londres, y en YouCat. O sea, y con eso es a uno. Pues después hacer un P1 que durara un año, lo que tenga que durar, ¿no? P1 y P2. Y si hay una cosa que está bien hecha, es verdad que luego no todo el mundo lo utiliza y a todo el mundo le va bien, pero bueno, pero facilita, es verdad que es una cosa que facilita la... Pero psicólogo, por ejemplo, ¿no? Psicólogo es un vídeo, tú se lo pones a alguien y luego hablas sobre el vídeo. Pero no es el proceso. Claro, tú dices, y de hecho, el psicólogo es una cosa súper interesantes, o sea, a nivel formativo. Claro. O sea, además muy bien hechas, muy bien explicadas, muy bien montadas. Es decir, que tú tienes ahí como un itinerario, ya, pero ahora, ¿qué hago? Aparte de poner el vídeo y sentarme con la gente y dialogar sobre el vídeo, eso es el discipulado. Esa es la pregunta que está en el aire. Eso es A1. Vale. Es A1, porque yo creo que es importante. O sea, luego una parroquia, o sea, el proceso es ineterno, porque luego habrá que continuar. Tampoco es una parroquia podrá darlo todo, porque la parroquia se puede dar algo, ¿no? Pero que tengamos un poco como unos itinerarios en la parroquia y que la gente ya mentalmente lo sepa, ¿no? Decir, pues yo después de esto, pues luego toca lo otro, luego hace Edge, luego hace Life, ¿no? Y luego, ¿sabes? Que esto ya esté como normalizado, pues yo creo que esto puede ayudar. Seguramente en el mundo ya existe, que esto es otra cosa, igual tenemos que investigar. Bueno, pero todos los que estamos en esto desde hace años, no hay investigando como locos y dices, no es tan fácil. Y esta parte yo no la conozco, es verdad, pero bueno, pero bueno, ya, así como lo descubrí de casualidad también, o sea que existía, era una semillita, ¿no? Pero eso, metodología integral de discipulado, de conjunto, que tenga un principio de confín. Es decir, que llegue a puerto. Vamos, claro. Eso es lo que estamos intentando definir o buscar. A lo mejor hay que hacer otra área, la conferencia episcopal, que es la comisión del discipulado, que se llama catequesis y catecumenado, ¿no? Entonces dices, poniéndolo en eso, en esa perspectiva, y luego el área de la misión y vuelta a empezar. Entonces, es que no sé, yo veo que hay algo aquí que no tenemos bien conectado. Lo han un poco perdido, despistado, por decirlo así. Si es cuestión de investigar y buscar métodos, que parece que es lo que estamos buscando, no tiene que ser. O sea, a mí me encantan vuestros planteamientos, las dos intervenciones, ¿no? Pero luego a veces que nos estamos despistando un poco. Por ejemplo, a nivel teórico, me parece que la inspiración catecumenal no esté en otros elementos, que
que lo has puesto, ¿no? Nos ayudaría mucho. O sea, la inspiración catecumenal creo que puede ser el centro de todo, ¿no? Y luego, lo que has dicho al final, dar por supuesto que sabemos unir todo lo que estamos hablando con iniciación cristiana, sacramentos y todo eso, creo que tendríamos que trabajarlo más. Nosotros vemos claramente en la diócesis que todo el primer anuncio nos lleva a resituar la iniciación cristiana, a resituar la iniciación cristiana, una serie de cosas, ¿no? Entonces, que no es buscar ahora cosas de lighting, de esto, otro, pero vamos a lo mismo. Entonces, no sé, yo estoy un poco así como que yo ando tan perdido como todos, busco cómo completar lo que me vale con, ¿no? Espero lo que tú vas a hacer, por decirlo así, ¿no? Para ver un poco algo que sea realmente parroquial, ¿no? Que no nos separe de... Porque es que el catecismo Testigos del Señor, está, lo tienes ahí, fíjate, buscar esto, entonces no buscar otra vez y conseguir el auténtico itinerario parroquial y diocesano, no sé. Que yo hago de todo, o sea, que quiero decir que lighting no, pero me gusta enfrentar igual al esto, ¿no? Que me encuentro al final con eso de concretarlo a la parroquia. Sí, a mí me estaba pasando un poco como a Nacho, ¿no? Que me daba la impresión que en el rato este que estábamos hablando en el diálogo, como que estábamos mezclando un poco cosas, ¿no? Yo creo que una cosa son materiales o cosas concretas que pueden ayudar en el desarrollo de los itinerarios, pero que son otras cosas, es decir, y esa persona, igual yo esto soy un poco escéptica en el sentido de que por lo que voy viendo dentro de lo que es la propia diócesis de Bilbao, tú puedes tener un itinerario completo maravilloso, pero pensar que eso lo puedes implementar en una parroquia del centro de Bilbao, en la parroquia de uno de los barrios de Bilbao, o en cualquiera de las dos zonas rurales, que tenemos dos zonas rurales que se parecen como un huevo y una castaña, y que es muy pequeño, pero es muy diverso. Digo, no hay fórmulas, o sea, no hay fórmulas que encajen. Entonces, sí me parece que es bueno que nos digamos una cosa es los valores de esos planteamientos, de esos itinerarios, que yo también creo que tienen que responder a lo que luego los materiales y las instituciones que se ofrecen desde la propia conferencia, porque las tenemos. Es decir, todos sabemos que buscar el Señor, si lo queremos poner directamente en nuestras diócesis tal cual, pues sabemos que no. Sabemos que hay unos elementos que nos dicen los qués. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar en los cómo, pero que luego todo eso necesita de un ejercicio de aterrizaje. Y para algunas cosas nos servirán, pues, esto que decías, y yo no lo había escuchado, los vídeos estos que había escuchado, pero poner los vídeos y tal, solo eso no nos vale. O sea, es decir, eso puede ser uno de los elementos que nos ayude a construir la propuesta que haya que hacer. Pero eso me parece, o por lo menos yo comparto con Nacho, que yo estaba un poco perdida porque creo que estamos fijándonos mucho en cómo la herramienta concreta. Intervención en un único proceso, que es el proceso pascual, se va cada año y la estructura de la iglesia nos lo va dando, luego hay que buscar. Sí, la cuestión de eso es por qué eso no funciona. Es que es una pregunta que está ahí. O sea, ¿por qué la vida ordinaria de la iglesia no funciona? Si está ya. Yo tengo una respuesta muy fácil, luego te buscamos en el sitio. No, digo, para una persona... Sí, pero ¿sabes por qué no funciona? Porque estamos trabajando con gente ya iniciada. Si imagínate que hiciéramos una moratoria y dijéramos, en 20 años no se bautiza a nadie. Punto. Y nos encontramos con que todos los nacidos ahora, a los 20 años, tenemos que hacerlos cristianos. Imagínate, ¿no? En el supuesto que estuvieran y entraran dentro de una comunidad y que creáramos una comunidad solo con ellos. Sin interferencias, ¿no? Tenemos unos tíos que son un lienzo en blanco. Tenemos que hacer un proceso de nuevas. ¿Sabemos lo que hay que hacer? Pero ¿sí? Eso en realidad ya nos está pasando. Empieza a pasar, ¿no? Yo Claro. no sé si empieza a pasar. Yo, por ejemplo, me gusta ilustrar desde lo concreto la experiencia de mi unidad pastoral, en la que yo soy nada más, un miembro más de la unidad pastoral. Haces la convocatoria al proceso de preadolescencia en la unidad pastoral y te encuentras con que creo que el año pasado era el 55% del personal que está en ese proceso no ha pasado nunca por ningún proceso de la parroquia. Tú vas donde sus padres y les dices, oye, ¿tú sabes a lo que...? Sí. Digo, pero vamos a hacer esto y esto, y te dicen, me parece bien. Y te quedas sorprendida porque dices, algo está cambiando, y esos chavales empiezan ahí y están en blanco. Y ya tenemos que algunos de ellos y ellas, y hay un par de ellos, por ejemplo, que son monitores que han pasado por el proceso de iniciación cristiana completa.
Por eso digo que yo creo que esa fórmula mágica, que busquemos el encaje de ahora esto, ahora tal, yo a veces me conformo con que me digan el qué, que el cómo tengo que ir buscando. O sea, porque tengo claro además que un proceso que empieza hoy, empiezas con la chavalería misma, es el año que viene, con un año y dices, y lo que habías hecho no funciona, tienes que volver a reajustar. Creo que eso también es una cosa que tenemos que tener clara en este momento, pero ya no solo en el ámbito de la Iglesia. Yo lo que veo también en el ámbito educativo es que lo que vale hoy y con este grupo ha funcionado, mañana no vale y no funciona. O sea, los cambios son tan vertiginosos que si buscamos una cosa muy estructurada, que nos digan todo... Sí, por eso yo solo quería decir que no busquemos recetas simplemente, que si estamos todos en este camino y que hagamos que ocurra, que es muy cuesta. Por eso hagamos elementos, o sea, es que es importante los elementos, o sea, que si estamos de acuerdo los elementos, porque si estamos de acuerdo ahí, podremos hacer, ¿no? Porque tú dices, te llega, no, aquí está la hermana, no te llega la guía del catecismo Jesús el Señor, llegas a mí, y tú dices, eso es el discipulado. Tú coges esa guía y dices, paso 1, reza 5 minutos, paso 2, lee el texto, paso 3, haz estas preguntas, paso 4. O sea, yo creo que es un instrumento dentro de otra cosa mucho más grande. Si tú cierras todo, dices, no, esto lo tienes clarísimo, has hecho primero la misión, ahora haz esto. Eso no es una fórmula. Entenderle, tiene que estar más amplio, perdona. Y habla José, lo... Sí, estaba yo pensando, ha salido el tema formativo y quizás en ocasiones, no sé, me ha venido ahora, estoy escuchando con atención, no deberíamos de plantearnos como en los cursos de idiomas o en los niveles formativos qué perfil de salida queremos. Es decir, quizás deberíamos dar la vuelta al planteamiento. Se me acaba de ocurrir ahora. ¿Qué perfil de salida quiero tras la formación que voy a dar? Pero no el perfil de salida en clave reduccionista, un discipulado, tal. ¿Qué capacidades y habilidades en función de mi parroquia quiero que tenga el discípulo que ha llegado al nivel A? Y cuando tengo el perfil de salida claro, puedo generar herramientas para conseguir el perfil de salida. ¿Qué ventaja tiene el perfil de salida en relación a sistemas cerrados? Que el perfil de salida se va a poder adaptar a mi identidad parroquial, a mi cultura parroquial, a mi espacio, y lo puedo discernir la propia parroquia. Entonces es dar la vuelta al planteamiento. Sí. Los verificadores que decía... Sí, yo tengo ya una idea regulativa que quiero llegar, que es que mi adolescente salga con estas habilidades y capacidades y compromisos. ¿Cómo puedo potenciar eso? Por supuesto, el grado de cumplimiento, vosotros sí lo podéis conseguir, creo que yo no, nunca será del 100% en mi caso. Pero ese perfil de salida sí que puede ser una buena herramienta para en el momento del discernimiento entre todos ir en cierta línea. Es un poco tal, me acuerdo, es que me acabo de ocurrir ahora. A lo mejor puede ser una buena línea de trabajo. Hermana, bueno, en relación a lo que decías de la guía del catecismo buscando el Señor. A ver, yo creo que no todos tenemos que tener claro el proceso de iniciación cristiana y porque es como elemento, ¿no? Que lo que hace el catecismo, lo que los obispos han querido ofrecer, es que tengamos como muy claro ese proceso de iniciación y ahí están encardinadas las celebraciones, es decir, las 4 dimensiones del catecismo de la Iglesia Católica están contempladas en ese itinerario que presenta. Entonces, lo que es el catecismo en sí mismo ya nos ofrece el qué y la propuesta de la guía es un posible cómo, pero es verdad que es en la guía, como cualquier guía de cualquier, incluso de en otras materias, luego se tienen que encarnar en una comunidad, quiere decir que evidentemente no es eso, ¿no? Bueno, no sé, me pareció que un poquito ridiculizarlo de 5 minutos, quiere decir, esa propuesta de oración, esa posible oración que tú puedes hacer, evidentemente, además, precisamente, bueno, perdonadme, ¿no? Como estoy muy metida en el tema de la guía, precisamente lo que hemos ofrecido es un posible paso a paso que luego lo que se busca realmente es que eso, con los destinatarios, quiero decir, realmente no es un elemento
para después de ese primer anuncio, después de esa experiencia de retiro de Maús, con una continuidad que se mantenga, después de un alfa, tenemos bien claro cuál es el itinerario que hay que seguir en todos los aspectos, es decir, a nivel de contenido de fe, a nivel litúrgico, a nivel vivencial, es decir, y la guía sencillamente te ofrece como una posibilidad, oye, pues tú catequista que no sabes muy bien por dónde, aquí lanzamos, ¿no? Pero eso que la guía quiere ser algo como muy abierto y como evidentemente se necesita una comunidad de referencia, se necesita una parroquia que encarne esto, pero eso ¿no? que va mucho más allá, ¿no? Como el proceso de iniciación cristiana por sí mismo va mucho más allá, ¿no? Que yo creo que un proceso de iniciación cristiana, esta pregunta de don José, recuerdo que siempre piensa, claro, quiere decir, al final, claro que un proceso de iniciación cristiana bien hecho te lleva al discipulado. Es como, quiero decir, que el que inicia bien su vida cristiana, evidentemente le surge ser discípulo, ¿no? Entonces, ya está, quiero decir que la guía, lo básico, lo fundamental es que tengamos bien claro, y además todos creo que somos conscientes del desconocimiento del RICA, que uno de los retos que tenemos a nivel eclesial es ese proceso. Entonces, el catecismo lo que hace es encarnarlo de una manera muy concreta, muy sencilla, con muchos elementos que nos pueden ayudar a hacer ese proceso. Que la guía nos ayuda, genial, que no, pues abierto está, ¿no? De hecho, nosotros, justamente por dar la vuelta a la tortilla, en nuestro directorio de iniciación cristiana lo que pusimos en el primer capítulo es justamente eso, el perfil. O sea, ¿dónde tendríamos que llegar? Entonces hay un itinerario desde los 0 hasta los 23 años con unos indicadores concretos hacia dónde caminar. Luego la gente decía, pero ¿y eso cómo se llena de contenido, chico? Pero es que también te lo voy a hacer yo, eso. Claro, o sea, bastante, o sea, ¿tú dónde quieres llegar? Tú cuando un chaval de 23 años, ¿cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que relacione con la cultura, con su comunidad, con los sacramentos, con la oración, con la vida moral? ¿No? Y tú tienes ahí como distintos hitos en distintas edades que tú puedes ir como testeando el proceso que haces, ¿no? Pero el problema al que nos enfrentamos ahora es el perfil sociológico al que estamos intentando evangelizar. El Peter Pan del que nos habla Hernando Mateo, gente que no quiere hacerse adulta, por un lado, porque la adultez es el momento del encuentro fuerte con Cristo, para que realmente el mundo te sobrepasa. No es que esté reduciendo el fenómeno religioso a un fenómeno consolador, pero sí que tiene que ver con la adultez, porque los ritos, los sacramentos suponían un avance en tu adultez, en tu madurez. El problema es que tenemos una sociedad infantilizada, pero no lo hago en sentido peyorativo, sociológicamente infantilizada, no pasa nada. Los nuevos 60 son los nuevos 30, vale, genial. Y por otro lado, nos encontramos con una juventud que no tiene deseo de trascendencia porque considera que no hay futuro. El otro día me preguntaban qué palabra podría resumir a los jóvenes hoy en día, los días donde nos encontramos. La palabra de moda es incertidumbre, pero podemos hablar de conceptos de la futurofobia, disforia. Es gente que tiene la sensación de que el futuro le ha sido cancelado, entonces eso va a volcar en un presentismo y una falta de anhelo de trascendencia. Por eso es muy acertado lo último que va a sacar Francisco, que es el tema de la esperanza, que creo que va a desactivar esa cancelación. Entonces, para mí, tenemos que hacer ese diálogo entre el perfil de salida que queremos, pero tener muy claro cuál es el perfil de entrada. Y en ocasiones nos falla un poquito ese análisis del perfil de entrada contemporáneo de lo que sería nuestra forma. Bueno, un poquito al tema de la iniciación, ¿no? Creo también que las situaciones llevan nuevos problemas y buscamos nuevas respuestas, ¿no? Entonces, ahora aparece una demanda de que, o sea, métodos de primer anuncio tenemos y están, bueno, funcionando, va pasando, ¿no? Entonces hay una necesidad de ese después. Yo creo que necesitamos también surgir como el carisma o la vocación de catequista de adultos, que es una combinación de padrino típico, pero a la vez de un catequista, y que no es el mismo el primer anuncio. El primer anuncio es una persona pues, más seductora, más que sabe, tal, que es una persona que tiene conocimientos, pero que es también que acompaña, que tiene tiempo de dedicar, ¿no? Y esto yo creo que en las parroquias no existe. O sea, como yo en mi parroquia esté una persona adulta, un abuelito que explica con el catecismo
Y claro, que eso no es. Pero yo creo que debe surgir esas figuras en las parroquias que acompañan a los que se acaban de tener una experiencia de primer anuncio. Y es una vocación. Y entonces al final los métodos, o sea, los psicólogos, no sé qué, serán herramientas, pero que eso será una cosa temporal, claro. ¿No? Porque luego es como del bebé, pues que va a ver las papillas, ¿no? Y crece, entonces se supone que la persona lo tiene estipulado, pero ya no hará falta que lo haga con la misma persona. Por ejemplo, el padrino ya será un cristiano más adulto. Pues yo creo que ese es el camino. Sí, esa es la figura. Ahí tenéis luego muchísimos textos del directorio de un montón de sitios donde tenéis desarrollado cada elemento, el testigo enviado, ¿no? Es que es este que tiene esta conciencia. ¿Se os ocurre alguna manera de despertar esas vocaciones? Porque el otro día estuvimos en Canarias y se hizo una campaña para despertar ese tipo de vocaciones. ¿Se os ocurre? Esto me interesa. ¿Cómo podemos hacer? Hay metodologías que llevan eso implícito. Células, alfa, ¿qué es lo que hacen? Acompañas a la gente en una experiencia de primer anuncio, pero como se necesita dar el segundo paso, los que han acompañado se van con los del segundo paso y los que han recibido el anuncio se convierten en los facilitadores para el siguiente curso de primer anuncio. Entonces, las células, nosotros estamos estudiando mucho ahora, tanto las células de Dopingi con Fernando Mañón, que lo conoceréis algunos, como las derivaciones que ha habido. Entonces, en Transforma tuvimos a Don Renzo Monetti, que es un cura de Verona que tuvo la intuición de coger las células, pero vivirlas en el contexto de células familiares lideradas por matrimonios. Entonces, por ejemplo, bueno, yo recomiendo la charla de Don Renzo porque es sobre la teología del matrimonio y cómo encaja con la vocación del sacerdocio y las demás vocaciones en el contexto de una comunidad, que es por lo que fuimos a hacer la entrevista, vamos. Entonces la idea es decir, oye, la casa y el espacio de la casa, y eso tiene que estar propiciado por un matrimonio que entren todas las vocaciones dentro, se convierte en la realización práctica de la iglesia, donde recibimos el amor y la presencia de Dios como en ninguna parte, porque en el templo no lo conseguimos del todo, pero ahí sí. Entonces, a partir de ahí reconstruimos las comunidades. Entonces yo cuando fui a su parroquia a Perona hace ya 15 años o así, tenía 53 hogares que eran celulares y liderados por un matrimonio, con todas las vocaciones dentro, que servían de célula, familiar, no lo llaman célula, pero bueno, comunidad familiar de evangelización, digamos. Entonces, claro, dices, ¿eso qué significa? Que tenía en un pueblo de 10.000 personas, 4.000 personas en la parroquia y 2.000 y pico personas en grupos, caminando de esa manera. Y claro, ahí estaba muy repartida esa vocación de acompañar, porque el sistema propio lo fabricaba gente que acompañaba, y la idea que tenían las células y que tienen, que son multiplicativas, cuando llegas al número, eres hasta 12, cuando superas los números se tiene que dividir otra vez. Eso genera un problema también, es decir, oye, si estoy solo en una célula que se multiplica, nunca voy a tener intimidad comunitaria, ¿no? Que eso es una de las cosas que yo me gustaría ver resueltas también, pero que desde el punto de vista del cuidado y generar un liderazgo, yo lo he visto ahí, lo he visto en Londres, con la parroquia de Alfa. Igual, del Alfa, grupos de pastoral. Los grupos de pastoral se llevan por los antiguos líderes del Alfa. Y lo que era un grupo de Alfa se convierte en 4 grupos, que luego se reúnen con otros 8. Entonces, hay toda una dinámica ahí que se genera de acompañamiento mutuo dentro de la experiencia del primer anuncio que te lleva a la experiencia de discipulado. Y ahí se da el crecimiento de esas personas. Ahí es donde son acompañadas y es la gente que hay que pastorear. O sea, el pastor se especializa en pastorear a los que pastorean. Y esto es en la instrucción de la Conversión Pastoral de las Parroquias, desde hace ya 3 años, se habla de nuevos modelos de pastoreo. Entonces, claro, estamos atrapados en el modelo cura de Ars, por decirlo así, ¿no? Todo el mundo pasa por la cura, todo el mundo acompaña y dices, no, esto es corresponsabilidad. Y corresponsabilidad de los bautizados en el acompañamiento. No lo puedes llamar pastoreo, porque en el Código de Derecho Canónico vas a decir, claro, la parroquia tiene un pastor y el pastor es el sacerdote. Pero en el mundo protestante eso se llama pastoreo. Y el pastoreo es la labor pastoral que llevamos todos juntos, no es la labor de él especialista o los 3 que estén con él. En eso. Entonces yo creo que, que hay dinámicas que tienen eso implícito. Entonces necesitamos un nuevo ADN. En ese sentido el ADN puede ser celular y así puede ser expansivo y generamos ese liderazgo.
Y si no es que estamos en el modelo finalista y magistral. Necesito catequistas para enseñar esto. Y así no funciona. O sea, eso... En realidad la diferencia entre el grupo estufa, ¿no? En el que se queda gente a gustito y en el que sale, tú ves los talentos, los carismas de la gente y a los que tienen de acompañar les dices tú, acompañar. Claro, y es dinámico siempre. No puedes aislado porque somos peregrinos. Y esto es tan sencillo como pensar que nos pasasteis a nosotros de los carismas de uno, ¿no? Bueno, el discernir carismas de la gente para esto, está claro que es una labor, ¿no? En eso, en ese sentido. Pero también todo discípulo tiene que hacer discípulos, o sea, no es que no voy a llamar solamente... Sí, pero bueno, el acompañamiento del que hablaba, ¿no? Sí, pero hay un acompañamiento base que dices, yo si soy discípulo tengo que estar en el proceso de otros también. Eso es caminar con los hermanos. Y ya será lo que yo sea, o sea, ya a mí se me da muy bien escuchar, o a mí se me da bien enseñar, pero todo discípulo tiene que, para ser discípulo, tiene que seguir a alguien y hacer discípulos. Si no, es un consumista, un chupóptero, ¿no? Y es que seguimos en ese esquema, así es que en el fondo, sin quererlo, cuando estamos buscando metodologías, estamos buscando metodologías de una pastoral de dependencia, que eso es lo que se llama pastoral de dependencia, donde no hay adultez, en realidad. Entonces, porque no hay un proceso personal profundo, ¿no? Sino hay un proceso comunitario, se supone, pero poco, ¿no? No sé. Entonces, eso, ¿dónde lo vemos? En las zonas religiosas el proceso está. ¿Quién acompaña al novicio? ¿Quién acompaña al profeso? ¿Quién acompaña en los movimientos? Está. Si estás en el Opus Dei, tú sabes que tienes un círculo, que tienes un mentor, que tienes un retiro, que tienes un... O sea, pim, pum, 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 yo... todo movimiento, bueno, todo movimiento no, porque los hay de todo tipo, pero en general reproduce esos procesos y multiplican. Y son multiplicadores, esa es la esencia que tienen, es una esencia diferente a la de la suma, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, como son multiplicadores, expanden. La religiosa sí que hay un especialista. En la vida religiosa, Hay un especialista en temas de novicios, claro, no todos los monjes son maestros de novicios. pero rota mucho, ¿eh? O sea, hasta ahora mismo, incluso el superior no puede estar más de X tiempo, ¿no? En ese sentido. O sea, Yo pienso que era bonito que el canto bautizado puede ser un puede ayudar a hacer discípulos, tiene que ser eso. Pero para ver aquí lo que tiendes a especializar a alguien que tenga más tiempo, más capacidades, pero ya sería claro que todo el mundo al final todos podemos discipular a alguien. Y eso es un problema de arquitectura, que es una arquitectura en la que unos pocos tienen que hacer mucho trabajo, porque si todos pudieran hacer el trabajo de todos, sería multiplicador, ¿no? En eso. Entonces ahí es donde ves dónde estamos paradigmáticamente y cómo funciona nuestro modelo de liderazgo. Aquí es donde entramos a hablar de temas de liderazgo. Y cómo funciona el liderazgo de la iglesia tiene que ver también con cómo funciona el pastoreo y cómo funcionan los ministerios. Y entonces aquí ya estás en el tema de ministerios, los carismas. Es que es un cambio de cultura brutal. Entonces yo creo que también que supone esto. Es un tema No, pero estoy pensando que es verdad. Yo me pregunto si somos maximalistas a veces, pero yo digo, bueno, o sea, ¿puede una parroquia vivir lo que se vive en una comunidad o en un movimiento? ¿Debe vivirlo? Esa es la gran pregunta. Yo estoy convencido. Estoy convencido. Y eso sin convertirte en un movimiento. Claro, evidentemente. O sea, por eso tiene que ser amplio, y tiene que ser plástico, y tiene que ser inculturable, y tiene que ser traspasable. Tiene que ser diocesano. No, porque todos los movimientos son diocesanos, es que eso no... porque si no está unido al obispo, pues no. Pero bueno, que eso es otro tema. La cuestión es si realmente... a mí lo que me da mucha alegría es entender el proceso. O sea, tú entiendes el proceso. Entonces ya ahí... Venga, vamos a ver, pero ya entiendes el proceso. Si el problema es que no entiendo, yo por lo menos... me costaba entender el proceso. A mí hay una palabra que me ayudó, llevo desde el principio dándole vueltas a decir, porque yo cuando intento explicarle esto, yo qué sé, la comisión está de primera andalucía, ¿no? E intento decir, el grupo bisagra o la formación bisagra o como quieras llamar, que hace falta el tío que sale de un método de impacto y ya querer entrar en un compromiso mayor. Y yo digo, no soy capaz de explicar esto bien, hasta que uno me dijo, esto depende de la necesidad de las personas. Y esto es una clave buena para entender. ¿Qué necesita un tío que acaba de salir de una experiencia de impacto? Profundizar esa experiencia, porque es lo que quiere. No quiere un grupo,
Yo creo que no lo quiere. O si lo quiere para seguir esa experiencia, no para vivir una cosa comunitaria. Claro. Y después, un tío que sale de alfa, pues es igual si quiere profundizar una experiencia comunitaria porque la ha logrado. Claro. Entonces, igual, para ayudarnos a pensar estos procesos, nos ayuda a pensar lo que necesitan los destinatarios de estos procesos, ¿no? Por seguir con el ejemplo del inglés, cuando vas a ponerte te hace una prueba inicial, ¿no? ¿Qué nivel estás? Pues igual si estás en el B1, pues ahora tiro para el B1, ¿no? Y si estás en el 0, pues empezamos desde el 0. Quizás esto puede dar luz para pensar. Para explicar. Sí, en América, en la parroquia de Saddleback, el Warren, había un equipo que entrevistaba a todas las personas de la parroquia. O sea, eso muy grande de pertenecer a la parroquia, o sea, tesorería, equipo encargado de... Era dónde estás, también qué saber hacer, qué puede hacer la parroquia, los líderes se especializaban en eso, pues sabían de todo, cada oveja, pues cómo estaba y quién era y qué podía aportar también, ¿no? Y en esa iglesia tienen el programa Shape, Formas. Sí. Entonces, claro, el punto de entrada, lo llaman, claro, es que es más fácil verlo en otras eclesiologías. Pero antes de eso, dicen, nuestro servicio es Seeker Oriented, que significa, está orientado a la persona que busca. Entonces tú vienes y tu puerta carismática de entrada es el servicio dominical. Una vez que entras, tienes que decir que quieres pertenecer a la comunidad. Entonces hay un proceso de admisión. Es que es lo mismo que hacemos con el bautismo. Si es que lo tenemos ahí, el problema es que lo hemos cambiado de orden o de tiempo, nada más. Pero dices, ¿qué hago? Pues un candidatado. El candidatado que es conocerme a mí, que me conozcan a mí, conocer al Señor. Eso que es el catecumenado de toda la vida, ¿no? ¿Y a dónde lleva eso? A un rito de iniciación de entrada en el que soy bautizado, soy confirmado, soy iniciado mistagógicamente. O sea, ese proceso existe, pero tenemos la alteración de cuándo ha sucedido y cómo ha sucedido, ¿no? Entonces esa es la dificultad. Pero yo digo que la pertenencia es otro de los grandes temas. O sea, si os fijáis, no sé, mi percepción es que en las parroquias actuales hay una pertenencia muy cogida con pinzas. Nadie te pide una disciplina discipular para estar dentro, ¿no? Tú vienes a lo que quieres, te apuntas al grupo al que quieres, consumes lo que quieres y luego ya se entiende que si tú quieres más, pues ya vienes a misa diario y luego ya te metes en este grupo y luego no sé qué, pero sigue siendo una experiencia a la carta. Pero la experiencia de la iglesia es que te admitimos en el orden de los bautizados, que te bautizamos, que te confirmamos, que te ordenamos, si eres candidato a sacerdocio. O sea, hay una comunidad que te acoge, que te admite. Eso lo hemos perdido. Yo creo que tendría que ser integrador dentro de un sistema y teóricamente lo es. O sea, en un RICA, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué pide el concilio? ¿Volver al catecumenado de adultos? Pues vas a hacer todo este camino porque estamos pidiendo eso, ¿no? No sé, eso... Gonzalo, no dices nada, y cuenta con tu parroquia, que tienes aquí un mogollón. Mira, Mike. Pero que es interesante porque además tiene mucha realidad de movimientos, que muchos jóvenes, o sea que también hacen sus ofertas, pero luego dicen a dónde vamos, o sea que también hay los procesos discipulares. Sí, bueno, la verdad que en la parroquia sea nueva es más fácil crear que reformar, ¿no? Y es verdad que en ese sentido yo a todo el mundo le he dicho que sí, cuando veía que tenía sensatez, ¿no?, lo que proponía, y facilitando también que cada uno que venía, pues que de alguna manera él se implicara, ¿no?, de lo que él ofrecía, ¿no?, y lo que proponía. Y es verdad que cuando algunas de estas personas, pues digamos que, claro, que también venían de otras realidades, venían ilusionados, ¿no?, pues por poder hacer en esta parroquia, ¿no?, lo que habían experimentado en otros sitios y esto, pues haya sido como la cosa que ha generado, ¿no? Y ya comenzó sabiendo yo que mi papel no es crear nada, sino el regalo que el Espíritu Santo iba sembrando. Entonces, bueno, es verdad que pues, han confluido, por un lado, la acogida de muchos movimientos, ¿no?, que querían venir a la parroquia, y otros pues, los hemos propuesto para que fuesen a las de al lado, ¿no? Por ejemplo, los chicos, ¿no?, que hemos anunciado lo que hacían en la parroquia de al lado, ¿no?, para que hiciesen en la parroquia de al lado, porque no cabían en la nuestra.
O luego también pues, todos los métodos de la evangelización que han surgido, pues también los hemos propuesto y la gente lo ha asumido voluntariamente, con mucho cariño, ¿no? Y viendo, bueno, pues, pero a mí es verdad que sí me ha ayudado mucho la frase de Rick Warren, ¿no? De que no hemos pedido a Dios que bendiga lo que estamos haciendo, sino que nos hemos unido a lo que le está bendiciendo. Es verdad que en este proceso, bueno, pues lo que hay que intentar es encauzar las cosas, tirar en una dirección determinada, pero bueno, por último, por no enrollarme mucho, sí es verdad que, aunque una cosa que yo estaba pensando, no sé, según hablabais, que la verdad que al final es importante que todo eso se dé como en una comunidad, ¿no? Cuando hay hogar, cuando hay comunidad, o sea, cuando la gente, pues, la parroquia la siente como en su casa, pues se organiza una comunidad con habitaciones, con barrios, ¿no? Y eso hace que con una parroquia pues, es familia de familias. Al final, pues la opción, es verdad que puede ser ese peligro de... Sí, nosotros, de hecho, yo quise hacer, luego en la pandemia no pudimos hacerlo, un pacto de membresía, ¿no? Como hace Rick Warren y demás, también para que la gente fidelice un poco lo que es la parroquia, ¿no? Para que realmente la comunidad bueno, se sepa quién forma, quién no forma y que quien forme pues, se pueda saber qué fontaneros hay, qué arquitectos, ¿no? De a quién se puede pedir ayuda y que la gente también sienta una responsabilidad pues, de suscribirse, de ofrecerse, para evitar que eso va a un mare magnum a veces, no sabes quién es de la parroquia y quién no es. Bueno, y ahora pues la cuestión es verdad que el momento actual pues, es intentar tratar de darle quizás una dirección pues, más concreta. Es verdad que a veces me agobia un poco el tema del edificio, ¿no? Porque bueno, pues, es un reto un poco pequeño, ¿no? Digamos la parroquia. Pero bueno, una expansión de, bueno, tampoco es que sea muy grande, ¿no? El templo sí lo es, ¿no? Pero las salas no lo son mucho. Y entonces, bueno, pues eso es un poco también el reto y que la gente no se acomode, ¿no? Porque a veces la gente viene a recibir, pero luego le cuesta dar, ¿no? También, ¿no? Pero tú sí que ofreces, o sea, como cuando acaban, o sea, como que los movimientos están disponibles para coger, ¿no? O sea, o por lo menos, o sea, que tú también dices, oye, ahora tal, pues busca a lo mejor un lugar donde poder continuar, ¿no? O, no sé si estoy entendiendo yo bien esto ahora, porque... Sí, o sea, en concreto me refiero, que como que hay una indicación. Bueno, sí, más o menos. Pero no solamente hay que ofrecer, sino que hay que estar encima, claro. O sea, porque al final es verdad que pues, el sacerdote, bueno, tiene que haber, hay que dinamizar y hay que animar, ¿no? Entonces, que no solo la cuestión está en plantear programas, ¿no? Sino encontrar las personas que acompañan, digamos, los programas, ¿no? Y eso es lo que es más complicado, o sea, lo que es esta labor de acompañamiento. Pero bueno, es verdad que nuestro problema actualmente es el que ya hemos comentado también otras veces, de que el primer anuncio pues está bien, ¿no? Pero el después que... o sea, a mí me gustaría quizás vertebrar los movimientos ya tienen sus itinerarios, ¿no? Pero quizás pues, implementar la acción católica, ¿no? Que es, me parece que es más sencillo y más fácil de generar grupos pequeños, grupos de vida, ¿no? En una palabra que no sean solo formar actividades sino donde la gente pues, pueda ir ser ellos quien son, ¿no? Pero claro, esto es lo que no es tan fácil, pero bueno, como ya sabes, ¿no? Pues sí, en Emaús, en Etcétera, al final, al año 200 personas, 800, pero ¿cómo encauzar eso, no? Y cómo cuidarlo, ¿no? Y la verdad es que nos falta un poco ese sentido de cuidar, ¿no? Esa palabra, ¿no? Bueno. Si todo veas, vamos, lo que yo he escuchado también era con el tema de los jóvenes, ¿no? Con el FETAN, que el grupo de FETAN, o sea, se va como proliferando, ¿no? Y ahí proponéis actividades, proponéis formación, proponéis salida, ¿no? Pero tú querías como dar un paso más. Claro, o sea, el grupo de FETAN, gracias a Dios, pues a unos resultados muy buenos, ¿no? De hecho, es verdad que todos hemos sentado 2 o 3 en el seminario o en alguna congregación, pero claro, la gente está muy a gusto y se olvida de que FETA es un retiro, ¿no? Y el quedar es para preparar el retiro. Pues ahora es muy bonito que están empezando a surgir grupos de jóvenes que quieren ya formar grupos pequeños, ¿no? Y tenemos ya 4 o 5, me parece. Pero me da un poco de miedo que al final esos grupos, pues eso, son el grupo de los jueves, ¿no? El grupo de los miércoles. ¿Y qué hacer para que tenga una institucionalización, ¿no? Un sentido de pertenencia que vaya más allá de los que lo forman, ¿no? Y de la propia persona.
una bendición que existan y que ellos mismos se han dado cuenta, ahora tienen ejercicios espirituales, pues se han dado cuenta de que de retiros no solo se vive, ¿no? Sino que construir interiormente lo que es la persona, ¿no? Educarse en la virtud, aunque esto es una obvio, pero hay que les dirige espiritualmente, mentores, ¿no? Que les acompañan a todas estas cosas. Pero también en ese sentido la diócesis es muy importante, ¿no? Para que sean comprometidos con una comunidad más amplia y ahí ese es el quinientos. Sí. Tampoco tengo la respuesta, ¿no? Pero yo, una cosa que si esto empieza a funcionar como está funcionando en el país, ¿no? Va a llegar un momento en que tenemos un ejército de acompañantes, pues estamos perdidos. Claro, pero la arquitectura te da eso. O sea, si tú eres una arquitectura celular, siempre, si creces vas a tener acompañantes. Es automático. Sí. Solo si hay grupos pequeños que hacen grupos pequeños, vas a tener... Y que luego, a la vez, eso de la tema de la división de la célula es muy curioso. Yo estoy convencido de que puede funcionar en el sentido de que eso oxigena el grupo, hace nuevos acompañantes que a la vez son evangelizadores porque pueden acoger a otros. Eso tiene una dinámica interesante. Incluso en la pequeñita, que me voy a hacer muy pequeña. Bueno, pero o sea, en el fondo la naturaleza es la misma. Una célula puede cambiar el conjunto del organismo, eso es la idea de la célula madre, que tiene esa potencialidad, ¿no? Entonces... Es el éxito de Maús para... Sí, sí. Camino sí. Pero tiene que haber una formación también para los que tienen que acompañar. Completamente. Los líderes tienen que haber una formación. Lo que yo me preocupo de hay acompañamiento. Y también yo creo que es importante saber que eso, claro, es verdad que nosotros acompañamiento entendemos dirección espiritual. O sea, que estoy pensando. No, o sea, digamos que en general, ¿no? O sea, digamos, el acompañamiento del cura, no sé qué, lo que haga el cura, pues tiene su misma. Los límites son 200 personas, 300 como mucho, ¿no? Y entonces, pero hay como suele haber grados, ¿eh? No. Es que me ha agobiado pensar en o sea, el 85% de las iglesias, el límite está en 200. O sea, y cuesta superar el valor de los 200, porque si hay un cura con 200, un pastor, puede estar en todas las reuniones, o sea, pues conocer el nombre de todas las personas, o sea, es una parroquia muy familiar. Pero claro, si creces de ahí, tienes que coger otras dinámicas, que es lo que decía Tote, ¿no? Entonces tú tienes que acompañar, o sea, unas subestructuras de acompañar a los acompañantes. Y eso yo creo que hay que ver también, o sea, cómo crear grados de acompañamiento y también saber que te acompaña en un grado más inferior, también saber que uno es como médico o sea, el R1... Sí, tiene que derivar. Sí, estoy muy cerca de especialista de esta cosa y no puedo acompañar en este problema, ¿no? Pero... De hecho, este es el gran handicap también que tiene Francia. O sea, Fisichella, el niño Fisichella decía que en 2 años probablemente el 30% de los neófitos perseveraban. Se están perdiendo el 70% de los bautizados adultos cada 2 años. Tienen capacidad de acompañamiento, los itinerarios no son capaces de generar esos discípulos. Entonces están ahora replanteándose esta cuestión, porque el catecumenado de adultos sí hace todo el proceso, pero luego el neófito no persevera. Entonces, claro, tú tienes que replantearte el catecumenado, que tiene que tener, o sea, que tiene todos los elementos, pero tiene que estar injertado en otra cosa, porque no eres capaz de sostenerlo. Es que el que se convierte también es muy exigente, quiere cosas seriosas y por lo tanto requiere. Yo me acuerdo a un profesor nuestro, vosotros no lo tuvisteis, creo, o para Piqué, me hizo teología fundamental. Dijo: los obispos se están equivocando cuando no mandan a sacerdotes a estudiar, porque cuando toda esa gente que no cree se va a convertir, nos pedirán razón de nuestra fe y no podremos dar respuesta. Quien dice, él dijo los curas, pero es que ya necesitamos que los laicos estén formados no solo con lo que tenemos en nuestra parroquia pequeñita, ¿no? Si es que deberían todos ir a la facultad
y a las universidades y estudiar, y no lo hacemos. Ahí, por ejemplo, los catecismos son fundamentales, porque tiene sistemáticamente la fe, o sea, que uno tiene que coger el catecismo, se lo tiene que leer, lo tiene que estudiar, lo tiene que trabajar. La cuestión, fíjate, por ejemplo, en Francia también, ¿no? El 70% de las vocaciones de Francia, ¿sabéis de qué comunidad es? De San Martín. El 70% tienen 200 seminaristas. Y una de las cosas, él decía, estaba en Normandía que llevan ahí 7 parroquias, y decía que son 3 cosas. Una, trabajar juntos. Todos los que entran dicen, el sacerdote trabajando con otros, dice, eso lo hablan mucho. Y segundo, una formación seria. A mí me impresionó, porque es que luego es verdad que, oye, yo quiero algo serio. A mí no me des, claro, tú no me das algo serio, si tú das algo descafeinado o algo así. Y lo tercero que tienen es una liturgia, no está israelista, pero canta en latín y esas cosas. Pero casi. No, sí, ya estamos. Muy bien. Yo quiero decir por último, pero que en ese trabajo juntos, es verdad que al final nos falta pues la cultura de liderazgo. Empezando por los sacerdotes, aunque gracias a Dios hay iniciativas como ahí estamos, como la de Tote, como la de Ote, y luego de liderazgo dentro de los seglares, para que se lo crean ellos también, ¿no? O sea, que su corresponsabilidad bautismal son reyes para el servicio a los demás, y a veces pues yo creo que en eso como nos falta una cultura de liderazgo, nos falta una cultura de acompañamiento, ¿no? Porque no, yo voy a acompañar, ¿no? Si yo respondo soy uno más, si yo bueno, es uno más, pero pretendes en el camino de la fe a este otro, ¿no? Y además con unas habilidades y con unos dones y tal determinados que están al servicio de... Me parece que eso, y seguro que el punto primero que decías de la comunidad de Almazán, el caminar juntos, es verdad que luego por el camino juntos, porque también cada uno será como compañero. Sí. Bueno, gracias a todos. Que... O sea, Enrique, se ha hecho nada. Enrique. Ahora seguimos. Sí, que me da mucha envidia todo. O sea, hemos abierto la cuenta que... Melones. Sí, pero esta cuestión incluso ¿no? con las demás áreas de la comisión queremos trabajar. Hay un proyecto muy interesante de poder vernos, porque claro, todo está como muy unido, ¿no? Y si no trabajamos juntos dentro de la comisión también a comprender mejor qué significa generar discípulos misioneros, pues estamos un poco haciendo cada uno su historia, ¿no? Y entonces eso sí que nos interesa generar sinergias también con las otras áreas, ¿no? Que os comentaba ayer.